2. Según la historia, una de las buenas que tiene que recordar contarle a Eddie, a Susana y a Jake cuando hubiera una nueva oportunidad para contar historias, si la había, Lady Oriza invitó a Grey Dick, un famoso príncipe forajido, a un pantagruélico festín en Weydon, su castillo a orillas del río Seine. Quería perdonarlo por el asesinato de su padre. Le dijo, pues había aceptado a Jesús hombre en su corazón y aquello era lo que dictaban sus enseñanzas. Allí me llevaréis y allí me daréis muerte si fuera tan estúpido de acudir, contestó Grey Dick. No, estáis equivocado, le aseguró Lady Oriza. Las armas habrán de dejarse fuera del castillo y cuando tomemos asiento en el salón de banquetes, solo estaré yo en un extremo de la mesa y vos en el otro. Ocultaréis una daga en vuestra manga o una bola bajo vuestro vestido, insistió Grey Dick, y si no lo hacéis vos, lo haré yo. No, repitió Lady Oriza, estáis equivocado, porque ambos estaremos desnudos. En cuanto oyó aquello, a Grey Dick lo asaltó la lujuria, pues Lady Oriza era bella. La idea de su verga, endureciéndose ante la visión de aquellos pechos desnudos y aquel felpudo, y no llevar pantalones que ocultaran su calentura a los ojos de la doncella, lo excitó. Creyó comprender la razón de aquella proposición. Su corazón altivo lo perderá, le había dicho Lady Oriza a su doncella, que se llamaba Marian y que iba a vivir muchas y extravagantes aventuras por su cuenta. La señora tenía razón. He matado a Lord Grenfell, el señor más astuto de las baronías ribereñas, se dijo Grey Dick. ¿Y quién resta para vengarlo más que una delicada hija, aunque hermosa? Así que hace un llamamiento a la paz, y tal vez también al matrimonio si posee tanta audacia e imaginación como belleza. Así que aceptó su oferta. Sus hombres registraron el salón de banquetes del piso inferior antes de que él llegara y no encontraron armas, ni en la mesa, ni debajo de esta, ni detrás de los tapices. Lo que ninguno de ellos podía saber era que durante semanas antes del banquete, Lady Oriza había practicado el lanzamiento de un plato de mesa al que se le había dado un peso especial. Lo hacía a diario, durante horas. Poseía aptitudes atléticas y muy buena puntería. Además, odiaba a Grey Dick con toda el alma y estaba decidida a hacérselo pagar, costara lo que costara. No solamente se le había dado un peso especial al plato, sino que el canto había sido afilado. A los hombres de Dick se les pasó por alto, tal como Marian y ella habían estado seguras de que ocurriría, de modo que acudieron al festín. Y vaya si debió ser un festín extraño aquel, con el risueño y apuesto forajido desnudo en un extremo de la mesa y la doncella de sonrisa recatada, aunque bella sin par, a unos 10 metros de él, en el otro extremo igualmente desnuda. Brindaron con el tinto de mejor calidad y copas cuerpo de Lord Grenfell. A la señora la llevaron los demonios hasta el borde de la locura cuando lo vio atizarse aquel exquisito vino de la campiña como si fuera agua mineral. Unas gotas moradas rodaban por su barbilla y le salpicaban el velludo pecho. Sin embargo, no manifestó su disgusto y se limitó a sonreír con coquetería y dar pequeños tragos a su copa. Sentía el peso de los ojos del príncipe en sus pechos. Era como tener unos insectos desagradables arrastrándose adelante y atrás sobre su piel. ¿Durante cuánto tiempo continuó aquella farsa? Algunos cuentacuentos dicen que puso fin a Grey Dick tras el segundo brindis. El de él, que vuestra belleza se enaltezca. El de ella,
Que vuestro primer día en el infierno eternice 10.000 años y que sea de todos el más breve. Otros, esos leantes que se divierten alargando el suspense. Describen un ágape de 12 platos antes de que Lady Oriza escogiera el especial, mirando a Grey Dick a los ojos y sonriéndole mientras lo volteaba y lo tanteaba en busca del canto romo por donde asirlo sin peligro. No importa lo largo que sea el relato, siempre acaba igual. Lady Oriza lanza el plato. En el reverso se había grabado unos pequeños canales estriados, debajo del canto afilado, para que volara con mayor facilidad. Debajo del canto afilado, para que volara de un modo extraño, mientras cortaba el aire y proyectaba su sombra volante sobre el cerdo y el pavo asados. Los amontonados cuencos de verduras y la fruta fresca apilada en fuentes de cristal. Un segundo después de que lanzara el plato en su trayectoria ligeramente ascendente, aún tenía el brazo extendido y el dedo índice y el pulgar señalando al asesino de su padre, la cabeza de Grey Dick voló a través de la puerta abierta hacia el vestíbulo que había detrás. Durante un segundo más, el cuerpo de Grey Dick permaneció con el pene señalándola a modo de dedo acusador. A continuación, el capullo se estremeció y el capullo de detrás se derrumbó hacia adelante sobre un enorme asado de ternera y una montaña de arroz a las finas hierbas. Lady Oriza, a la que Roland había oído que llamaban señora del plato, en alguna de sus correrías alzó su copa de vino y brindó sobre el cuerpo. Dijo: 3. Que vuestro primer día en el infierno se eternice 10.000 años, murmuró Roland. Margaret asintió con la cabeza. Ea, y que sea de todos el más breve. Un brindis terrible, aunque de buen grado lo haría por cada uno de esos lobos. Por todos y cada uno de ellos. La mano visible se cerró en un puño. Bajo la agonizante luz rojiza parecía febril y enferma. Teníamos 6 hijos, ¿sabes? Justo media docena. ¿Te ha contado por qué ninguno de ellos está aquí para echar una mano en la matanza y en el cercado del ganado para la siega? ¿Te lo ha dicho, pistolero? Margaret, no hace falta, dijo Eisenhart. Se removió incómodo en su mecedora. Ah, pues tal vez sí la haga. Hace referencia a lo que decíamos antes. Puede que haya de pagarse un precio por echar una mano, pero a veces se paga uno mayor por quedarse de brazos cruzados. Nuestros hijos crecieron libres y confiados. No tenían por qué preocuparse de los lobos. Parí a los 2 primeros, Tom y Tessa, menos de un mes antes de que vinieran por última vez. Los otros los siguieron, preciosos como los guisantes de una vaina. El más pequeño solo tiene 15 años. Margaret no le hizo caso. Pero ellos no iban a tener tanta suerte con sus hijos y lo sabían, y por eso se han ido. Algunos lejos, al norte, a lo largo del arco, otros hacia el sur. Todos buscaron un lugar en el que no hubiera lobos. Se volvió hacia Eisenhart y, aunque se dirigió a Roland, era su marido a quien miraba cuando acabó de hablar. 1 de cada 2. Ese es el botín de los lobos. Eso es lo que se llevan cada 20 y tantos años desde hace mucho, pero que mucho tiempo. Menos de nosotros. A nosotros se nos llevaron todos. A todos. Y cada uno de ellos. Se inclinó hacia adelante y le dio una palmadita a Roland en la pierna, por encima de la rodilla, con gran énfasis. Que no hayas de verlo. El silencio invadió el porche. Los novillos condenados del matadero mugieron tontamente. De la cocina llegó el sonido de una risa infantil seguida de un comentario de Andy. Eisenhart había bajado la cabeza.
Roland no distinguía nada más que la mata extravagante del bigote, aunque no le hacía falta ver el rostro del hombre para saber que o bien estaba sollozando o bien tratando con todas sus fuerzas de no hacerlo. «No quisiera hacerte sentir mal ni por todo el arroz del arco», dijo Margaret, acariciando con infinita ternura el hombro de su marido. «Y de vez en cuando se dejan caer por aquí, que ya es más de lo que hacen los muertos, salvo en nuestros sueños. No son tan mayores como para no echar de menos a su madre o a su padre, para no tener preguntas del tipo «¿Cómo lo haces tú?». Para su viejo, sin embargo, no están aquí. Y ese es el precio de la seguridad, como ya te consta». Bajó la vista hacia su marido por unos momentos, con una mano en el hombro y la otra bajo el mandil. «Y ahora dime hasta qué punto estás enfadado conmigo», dijo. «Porque me gustaría saberlo». Eisenhardt sacudió la cabeza. «Enfadado no», respondió con un hilo de voz. «¿Has cambiado de opinión?». Eisenhardt volvió a sacudir la cabeza. «Viejo cabezota», dijo ella, aunque en su tono se descubría un afecto jovial. «Eres terco como una mula. Todos digamos gracias». «Lo estoy pensando», respondió él sin alzar la vista. «Todavía lo estoy pensando, que ya es más de lo que esperaba a estas alturas. Por lo general, cuando decido algo, no hay más que hablar. Roland, creo que el joven Jake les hizo a Oberholzer y a los demás una exhibición de puntería en el bosque. Puede que te demostremos algo aquí mismo que te sorprenda. Maggie, entra y tráete tu oriza». «No hace falta», contestó ésta sacando al fin la mano debajo del mandil. «Porque la traigo conmigo. Aquí está». 4. Era un plato que tanto Deta como Mía habrían reconocido, un plato azul con una delicada filigrana, un plato para ocasiones especiales. Tras unos instantes, Roland reconoció lo que representaba la filigrana: brotes de oriza, la planta de semillero del arroz. Cuando Eisenhardt golpeó el plato con los nudillos, este devolvió un peculiar timbre agudo. Parecía porcelana, pero no lo era. ¿Vidrio entonces? ¿Algún tipo de vidrio? Alargó la mano para cogerlo con el semblante solemne y respetuoso de alguien que conoce y respeta las armas. Ella vaciló mordiéndose la comisura de los labios. Roland se llevó la mano a la pistolera, que se había enfundado antes de comer una vez fuera de la iglesia, y desenfundó el revólver. Se lo tendió por la culata. «No», lo rechazó ella, dejando escapar la palabra en un largo suspiro. «No hace falta que me ofrezcas tu arma a modo de rehén, Roland. Creo que si Bond confía en ti como para alojarte en casa, yo puedo confiarte mi oriza. Pero cuidadito cómo la coges o perderás otro dedo, y me figuro que mal que bien te lo podrías permitir, pues veo que ya tienes un par de vergonzosos en la derecha». Un simple vistazo al plato azul, la oriza de Saí, dejó claro lo sensato de la advertencia. Al mismo tiempo, Roland sintió una punzada de agitación y reconocimiento. Habían pasado muchos años desde la última vez que habían visto un arma de valía, y nunca había visto una como aquella. El plato era de metal, no de vidrio, de una aleación ligera y resistente. Era del tamaño de un plato normal y corriente, de unos 30 y pico centímetros de diámetro. 3/4 partes del canto habían sido limados hasta conseguir un afilado borde. «No se despinta por donde lo coges, incluso si vas con prisas», le explicó Margaret. «Porque, ¿ves?». «Sí», afirmó Roland con profunda admiración. Dos de los tallos de arroz se entrecruzaban formando lo que podrían haber sido la letra mayor Z y N, que significaban tanto ci, eternidad, como ahora, en el punto donde se entrecruzaban los tallos, que para empezar solo alguien con vista de lince podría haber distinguido de entre el dibujo con todo. El canto del plato no solo era romo, sino ligeramente más grueso, un asidero idóneo.
Roland dio la vuelta al plato. En el reverso, en el centro, había una pequeña funda metálica. A Jake le habría parecido un sacapuntas de plástico de los que utilizaba en el colegio cuando iba a primero. A Roland, quien nunca había visto un sacapuntas, le pareció una pequeña crisálida vacía. «Eso es lo que produce ese silbido cuando el plato vuela, ¿sabes?», dijo Margaret. Había percibido la sincera admiración de Roland, a la que reaccionaba con un sonrojo y los ojos chispeantes. Roland había advertido aquel tono de explicación ansiosa muchas veces antes, pero de aquello hacía mucho tiempo atrás. «¿No tiene ningún otro propósito?» «Ninguno», aseguró ella, «pero tiene que silbar porque forma parte de la leyenda, ¿no?» Roland asintió con la cabeza. «Por supuesto que sí». Las hermanas de Oriza, explicó Margaret Eisenhart, eran un grupo de mujeres a las que les gustaba ayudar a los demás. «Y los chismorreos», gruñó Eisenhart, «pero sonó divertido». «Ea, eso también», concedió ella. Cocinaban en los funerales y en las fiestas. Fueron las hermanas quienes habían preparado el banquete de la noche anterior en el pabellón. A veces organizaban camarillas de costura y de confección de ropa del hogar cuando una familia perdía todas sus pertenencias en un fuego o cuando venía una riada cada 6 o 7 años e inundaba los minifundios más cercanos, Aldebar Teteway. Eran las hermanas quienes se ocupaban de atender el pabellón, de barrer el interior de la sala de reuniones municipal y de que el exterior estuviera presentable. Organizaban bailes para los jóvenes y les hacían de carabina. De vez en cuando la gente adinerada las contrataba, gente como los Tuck y familias por el estilo, ¿sabes?, dijo, para preparar el festín de bodas y asuntos como aquellos que siempre iban bien. La comidilla del Cala durante meses. Eso seguro. Entre ellas chimorreaban, no iba a negarlo. También jugaban a las cartas, a los puntos y a los castillos. Y lanzaban el plato, añadió Roland. Asintió ella, pero debes entender que solo lo hacemos para divertirnos. Cazar es cosa de hombres y ellos se tienen a bien con la va. Volvió a acariciar el hombro de su marido, aunque a juicio de Roland, con algo más de nerviosismo. También imaginó que si fuera cierto que los hombres se tienen a bien con la va, ella jamás habría sacado aquella cosa tan letal y bella de debajo del mandil. Ni Eisenhart la hubiera animado a hacerlo. Roland abrió su saquito de tabaco, extrajo uno de los rollitos de espata de Rosalita y lo pasó por el canto afilado del plato. El trozo de espata revoloteaba por el porche segundos después, con un corte limpio por la mitad. Solo para divertirse, pensó Roland y casi sonrió. ¿De qué metal está hecho?, preguntó. ¿Vos lo sabéis? Margaret enarcó ligeramente una ceja ante aquella forma de dirigirse a ella, pero no hizo comentario alguno al respecto. Andy lo llamaba titanio. Procede de una fábrica vieja y enorme, bien al norte, en Cala Sen-Sre. Allí hay unas ruinas y hay muchas. Nunca he estado allí, pero he oído lo que cuentan y pone los pelos de punta. Roland asintió con la cabeza. ¿Y los platos, cómo se hacen? ¿Los hace Andy? Margaret sacudió la cabeza. O no sabe o no quiere, una de dos. Son las señoras del Cala Segre las que los hacen y los envían a los calas de los alrededores, aunque creo que el lugar más lejano al que llega este tipo de comercio hacia el sur es Divine. Los hacen las señoras, musitó Roland. Las señoras. En algún sitio habrá una máquina que los fabrique y ya está, sentenció Eisenhart. A Roland le divirtió el tono forzado a la defensiva. Solo habrá que apretar un botón, imagino. Margaret, mirándolo con una sonrisa de mujer, no dijo nada, ni a favor ni en contra. Tal vez no lo supiera, aunque lo que seguro sí conocía era la política que mantenía la armonía matrimonial. De modo que hay hermanas al norte y al sur de aquí, a lo largo del arco, musitó Roland, y todas lanzan platos.
Ea, desde Cala Senré a Cala Divin, al sur de aquí. Más arriba o abajo, ya no lo sé. Nos gusta echar una mano y nos gusta charlar. Lanzamos nuestros platos una vez al mes en honor como Lady Oriza se deshizo de Grey Dick, pero a pocas de nosotras se nos da bien. ¿A vos se os da bien, Saí? No contestó y volvió a morderse el labio. Demuéstraselo, gruñó Isenhart. Demuéstraselo y acabemos con esto. 5. Bajaron los escalones. La mujer del ranchero abría la marcha. La seguía Isenhart y luego Roland. Detrás de ellos, la puerta de la cocina se abrió y se cerró de golpe. «Bendito sea el Señor. Saí Isenhart va a lanzar el plato», chilló Benny Slimman con regocijo. «Jake, no te lo vas a creer». «Envíalos dentro, Vaughn», dijo ella. «No hace falta que vean esto». «No, déjalos mirar», repuso Isenhart. «A un muchacho no le hace daño ver que lo bien que lo hace una mujer». «Envíalos dentro, Roland, por favor». Lo miró, se sonrojó y se aturulló de un modo muy atractivo. A Roland le pareció 10 años más joven que cuando había salido al porche, pero se preguntó cómo iba a arrojarlo en aquel estado. Era algo que deseaba ver con toda su alma, porque tender una emboscada implicaba un trabajo duro, rápido y emocional. «Estoy de acuerdo con tu marido», contestó. «Yo les dejaría que lo vieran». «Como gustes», accedió. Roland comprobó que en realidad aquello la satisfacía, que quería tener público, lo que alimentó sus esperanzas. Poco a poco iba convenciéndose de que aquella hermosa mujer de mediana edad, de pechos pequeños y cabello entrecano, poseyera alma de cazadora. Tal vez alma de pistolera no, pero a esas alturas se conformaría con unos cuantos cazadores, unos cuantos asesinos, hombres o mujeres. Margaret se dirigió hacia el establo. Cuando estuvieron a unos 50 metros de los espantapájaros que flanqueaban la puerta, Roland la tocó en el hombro y la hizo detener. «No, están demasiado lejos», objetó ella. «Te he visto arrojarlo a esta distancia y desde más lejos», repuso su marido y se mantuvo firme ante el rostro colérico de ella. «Sí, señor». «No con un pistolero de la estirpe de él a mi lado, eso sí que no», replicó ella, pero no se movió de donde estaba. Roland fue hacia la puerta del establo y cogió la sonriente cabeza de Aguaturma del espantapájaros de la izquierda. Entró en el cobertizo. Allí había una artesa llena de aguaturmas recién cogidas y al lado una de patatas. Cogió una patata y la colocó encima de los hombros del espantapájaros, en el lugar donde había estado el aguaturma. Era una papa de buen tamaño. Aún así, el contraste seguía siendo cómico. El espantapájaros parecía don Cabeza Chica en una comparsa de carnaval o en un mercado. «Roland, no», gritó ella. Fue un grito de auténtico desconcierto. «No acertaré jamás». «No te creo», contestó él, y se apartó a un lado. «Lanza». Por un instante creyó que no lo haría. Ella miró a un lado en busca de su marido. Roland se figuró que si Isenhart hubiera seguido allí, ella le habría arrojado el plato a las manos y habría corrido hacia la casa sin importarle si él se había cortado o no. Sin embargo, von Isenhart se había retirado hasta el pie de los escalones. Los chicos estaban a un lado, Benny Slimman observando con mero interés, Jake con mayor atención, con el ceño fruncido y sin un atisbo de la anterior sonrisa en su rostro. «Roland, yo no quiero oírlos ahí, os lo ruego. Lo que habéis dicho sobre los lanzamientos ha estado muy bien, pero ahora quiero verlo. Lanzad». Ella retrocedió ligeramente con los ojos abiertos de par en par, como si la hubieran abofeteado. A continuación volvió el rostro hacia la puerta del establo y llevó la mano derecha sobre el hombro izquierdo. El plato brilló con un destello trémulo bajo la luz vespertina, que en aquellos momentos ya era más violácea que roja. Sus labios se habían convertido en una delgada línea blanca. Por un instante el mundo entero aguardó su tensión. «Riza», gritó con una voz estridente y furiosa y proyectó el brazo hacia adelante.
Abrió la mano y el dedo índice apuntaba con precisión la trayectoria que el plato tomaría. De todos los que se encontraban en el patio, los vaqueros también se habían parado a observar. Solo Roland poseía una vista lo bastante aguda como para seguir el vuelo del plato. Certero, se regocijó. No podría serlo más. El plato produjo una especie de aullido quejumbroso mientras sobrevolaba a toda velocidad el patio de tierra, menos de 2 segundos después de haber abandonado la mano. La patata quedó partida en 2 mitades, una en la mano derecha enguantada del espantapájaros y la otra en la izquierda. El plato se hundió en un tablón de establo vibrando. Los chicos estallaron de júbilo. Benny alzó la mano como su nuevo amigo le había enseñado a hacer y Jake chocó los 5 con él. «Nada mal, Sir Eisenhart», exclamó Jake. «Buen tiro. Digo gracias», añadió Benny. Roland observó cómo los labios de la mujer se separaban de sus dientes ante aquellas desafortunadas alabanzas hechas con la mejor intención. Parecía un caballo que acabara de ver una serpiente. «Chicos, si fuera vosotros, ahora mismo me iría adentro», les advirtió Roland. Benny se quedó desconcertado. Jake, sin embargo, volvió a mirar a Margaret Eisenhart y lo comprendió. En cuanto ella hubo hecho lo que debía, afloraron los sentimientos. «Vamos, Ben», lo llamó. «Pero vamos». Jake cogió a su nuevo amigo por la camisa y tiró de él hacia la puerta de la cocina. Roland dejó que la mujer permaneciera un momento más donde estaba, cabizbaja, temblando de agitación. Un rubor intenso seguía tiñendo sus mejillas, pero el resto de su piel se había tornado tan blanca como la nieve. Creyó que estaba luchando por no vomitar. Se acercó a la puerta del establo, cogió el plato por el lugar seguro y tiró de él. Le sorprendió la fuerza que tuvo que emplear para que el plato comenzara a moverse y acabara por salir. Lo trajo de vuelta y se lo tendió. «Vuestro instrumento». Por unos instantes no lo cogió. Se limitó a mirarlo con una especie de odio intenso. «¿Por qué os burláis de mí, Roland? ¿Cómo sabéis que me trajo del clan de los Mannis? Decídmelo, os lo ruego». Había sido la rosa, por supuesto, una intuición dejada por el toque de la rosa, y también lo que revelaba su rostro, una versión femenina de la del viejo Henchik. Sin embargo, como sabía lo que sabía, no era asunto de aquella mujer y se limitó a sacudir la cabeza. «No, pero no me burlo de vos». Margaret Eisenhart cogió a Roland por el cuello de forma abrupta. El agarrón fue seco y el contacto con su piel ardía como si estuviera afectado por la fiebre. Tiró de él para acercar su oreja a sus agitados y crispados labios. Roland creyó oler las pesadillas que ella tuvo que haber tenido desde que decidió dejar a su gente por el rico ranchero de Cala Bryn Sturgis. «Os vi hablar con Henchik la otra noche», dijo. «¿Volveréis a hablar con él? Lo haréis, ¿verdad?» Roland asintió con la cabeza, paralizado por la presión que ejercía su mano, por la fuerza, por las ligeras expiraciones contra su oreja. ¿Todos escondían un loco en su interior, incluso una mujer como aquella? No lo sabía. «Bien, digo gracias. Decidle que Margaret, del clan Senda Roja, está a bien con su hombre pagano. Ea, a muy bien». El apretón se intensificó. «Decidle que no se arrepiente de nada. ¿Haréis eso por mí? Ea, señora, si así lo queréis». Le arrebató el plato de las manos, sin miedo a cogerlo por el canto letal. Fue como si la tranquilizara. Lo miró con ojos en los que las lágrimas nadaban, contenidas. «¿Es de la cueva de lo que hablasteis con mi padre? ¿La cueva de la puerta?» Roland asintió. «¿Qué es lo que vais a hacer que recaiga sobre nosotros, remirado pirado por las pistolas?» Eisenhart se les unió. Miró con aire vacilante a su mujer, quien había soportado el exilio de su gente por él. Por un instante ella le devolvió la mirada como si no lo conociera. «Yo solo cumplo la voluntad del K», respondió Roland. «K», exclamó ella, y su labio se elevó. Una expresión desdeñosa transformó su atractiva apariencia en una fealdad casi desconcertante. Hubiera asustado a los chicos.
La excusa de todos los pendecieros. Metióslo por el culo con el resto de la mierda. Yo solo cumplo la voluntad del K y vos haréis otro tanto, repuso Roland. Ella lo miró como si lo comprendiera. Roland cogió la mano ardiente que lo tenía agarrado y se la retorció, aunque no hasta el punto de hacerle daño. Y vos haréis otro tanto. Ella le sostuvo la mirada durante unos segundos y luego la bajó. Ea, murmuró, Ea, todos lo haremos. Reunió fuerzas para volver a mirarlo. ¿Le haréis llegar a Henchik mi mensaje? Ea, señora, como ya he dicho. El silencio reinaba en el patio crepuscular, salvo por el distante graznido de un herrumbrero. Los vaqueros seguían apoyados contra la valla de la recua de bestias de carga abardadas, y Roland se dirigió sin ninguna prisa hacia ellos. Buenas, caballeros. Espero que te vaya bien, dijo uno, y se tocó la frente. Que te vaya mejor a ti, contestó Roland. La señora Say ha lanzado el plato y menudo lanzamiento, ¿verdad? Digo gracias, convino otro. Sin deterioro, la señora Say. No, ni una pizca, respondió Roland. Les diré algo, caballeros, una palabra que guardar bajo el sombrero, como se suele decir. Lo miraron con cierto recelo. Roland alzó la vista y sonrió al cielo. Acto seguido volvió la mirada hacia ellos. Doy fe de ello con mi sello. Tal vez os apetezca hablar de esto, contar lo que habéis visto. Lo miraron con cautela, pues no les gustaba admitirlo. Una palabra y os mato, les advirtió Roland. ¿Me habéis entendido? Eisenhart le tocó en el hombro. Roland, seguro que el pistolero agitó el hombro para deshacerse de aquella mano sin volverse. ¿Me habéis entendido? Asintieron con la cabeza. ¿Y me creéis? Volvieron a sentir. Parecían atemorizados, lo que complació a Roland. Tenían razón para estarlo. Digo gracias. Digo gracias, repitió uno de ellos, y había roto a sudar. Ea, contestó el segundo. Muy, pero que muy agradecido, repuso el tercero y escupió nervioso un chorro de tabaco a un lado. Eisenhart insistió. Roland, atiéndeme, te lo ruego. Sin embargo, Roland no lo hacía. Su cabeza bullía de ideas. De súbito veía el camino con claridad meridiana, al menos el camino en aquel lado. ¿Dónde está el robot?, le preguntó el ranchero. ¿Andy? Se fue a la cocina con los chicos, creo. Bien. ¿Hay por aquí algún despacho para los asuntos del ganado? Apuntó con la cabeza hacia el establo. Ea, entonces vamos allí. Tu señora, tú y yo. Me gustaría llevarla a casa un rato, objetó Eisenhart. Me gustaría llevarla a cualquier sitio lejos de ti, leyó Roland en sus ojos. Nuestra garla no se alargará demasiado, le aseguró Roland con total sinceridad. Ya había visto todo lo que necesitaba ver.